Bueno, sí, buenas tardes a todos. Vamos a ir con la siguiente mesa, que va a tratar sobre el trasplante cardíaco y los dispositivos de asistencia ventricular, un poco las oportunidades y retos que representan en la actualidad. Y vamos a empezar con el doctor Eduardo Vargas Caballero, de aquí del Hospital de La Coruña, que va a hablarnos que hemos aprendido el registro ASIS. Buenos días y sobre todo muchas gracias por venir. Voy a hacer de coanfitrión porque estamos en mi ciudad. Thank you for coming to the colleagues that come from abroad. Y gracias a todos por venir a nuestra maravillosa ciudad. Es un placer para mí la oportunidad de presentar por enésima vez, porque ya me habéis oído muchas veces presentar los datos de este estudio. Hay quien puede pensar que quizás esté ya un poquito desactualizado porque es un análisis que hicimos de lo que estábamos haciendo todos como comunidad de trasplante de asistencia ventricular hace unos años, pero yo creo que hay muchas cosas que siguen vigentes. Bueno, como sabéis, el uso de dispositivos de soporte de corta duración tiene ciertas peculiaridades cuando se emplean como puente al trasplante. Tiene algunas ventajas con respecto a dispositivos de larga duración. En situaciones de shock cardiogénico, fracaso ventricular son probablemente mejores, nos disminuye la complejidad del trasplante, nos pueden permitir evitar una esternotomía antes del trasplante, podemos obviar la necesidad de anticoagulación, pero tienen dos problemas básicamente que se asocian a muchas complicaciones y que su durabilidad es bastante limitada en el tiempo, lo que nos obliga a que si queremos trasplantar a un paciente de ese soporte de corta duración tenemos que priorizarlo en la lista de espera. Y esto es lo que hemos considerado desde hace muchos años como trasplante cardíaco urgente. Y en España, como sabéis, tampoco voy a entrar en mucha profundidad, tenemos diferentes niveles de prioridad, desde el menos urgente al más urgente. El más urgente, lo que denominamos urgencia nacional, urgencia cero, y un nivel intermedio que es la urgencia en zona de prioridad, urgencia 1. Los criterios para priorizar pacientes en urgencia 0, urgencia 1 han ido cambiando mucho a lo largo de los años, pero básicamente siempre hemos seguido la política de priorizar en función del grado de soporte que tenían los pacientes. Solo en el año 2023 se optó por un cambio, añadiendo a la priorización por niveles de soporte también algunas indicaciones adicionales y sobre todo la necesidad de que el paciente esté libre de fracaso multiorgánico. Básicamente el estudio ASIS-TC se centró en evaluar lo que ocurría antes del año 2020, como sabéis, porque muchos de los que estáis aquí habéis sido coinvestigadores del proceso. En esa época, antes del año 2020, por resumir, básicamente la urgencia 0 se reservaba para pacientes con dispositivos de corta duración de soporte parcial o completo, excluyendo el balón de contrapulsación, que se incluía como urgencia de grado 1. En la primera época de lo que estudiamos en el registro, la urgencia de grado 1 tenía cierta prioridad nacional, aunque a partir del año 2014 era solo prioridad regional, y desde 2017, como sabéis, dejó de tener prioridad. Había otras indicaciones adicionales, pero el 80% de las indicaciones de urgencia 0 y urgencia 1 eran para este tipo de pacientes. Estos son datos históricos publicados en el año 2021 en la REC, que es un poco la época que habíamos evaluado, del porcentaje de pacientes que en aquella época estábamos destinando, el porcentaje de donantes que destinábamos a indicaciones urgentes, más o menos según el año, entre el 30 y el 50% de los casos, como se ve en la parte izquierda de la diapositiva, y lo que es creo que más importante, con un incremento notable de la mortalidad precoz en los pacientes que sometíamos a un trasplante con indicación urgente, aunque a partir de los 10-12 años de evolución los supervivientes se igualaban en cuanto a su supervivencia a largo plazo, pero lógicamente en la fase precoz del trasplante la mortalidad en los casos urgentes era mayor, ¿no? Y esto probablemente solo por sí mismo, destinar muchos órganos para trasplantes urgentes con mayor riesgo, pues eso que justificaba era hacer un análisis, pues digamos, más fino del proceso. Nunca tuvimos muchas dudas de que, a pesar de este incremento del riesgo de muerte precoz del paciente con un trasplante urgente, esta indicación es una indicación que realmente es justa desde el punto de vista de lo que hablábamos antes de la distribución de órganos y de la justicia, porque estos son análisis que nosotros no tenemos en España, pero los hemos copiado del registro americano de la UNOS, donde se ve claramente que aunque los pacientes que se trasplantan en situación urgente tienen más mortalidad inicial, su ganancia de supervivencia es muy superior a los pacientes que se incluyen en situación electiva. Por tanto, ese conflicto ético probablemente está resuelto ya de antemano, ¿no? Lo que hicimos en el estudio ASIS-TC, un poco por recordar, es un registro multicéntrico
cardíaco de todos los pacientes adultos que se ven incluidos en lista de espera urgente para el trasplante cardíaco, con dispositivos de corta duración, incluyendo el balón de contrapulsación, que en esa época daba una indicación de urgencia 1, en 16 hospitales españoles, que eran los que teníamos trasplante de adultos en aquella época, entre enero del 2010 y diciembre de 2020, es decir, 11 años. Y básicamente lo que fuimos es a las historias, hicimos una recogida de datos muy exhaustiva, que seguro que muchos lo habéis sufrido, y una vez más os doy las gracias públicamente, porque fue una base de datos muy exhaustiva, y donde seguíamos a los pacientes un mínimo de un año después de la inclusión en lista de espera. El evento principal del estudio, aunque luego también presentamos datos a largo plazo, era la supervivencia un año después del trasplante urgente de la indicación. Bueno, sabéis que la producción científica del registro ha sido notable, nos ha dado además mucha visibilidad, mucho impacto mediático, y básicamente el resumen, digamos, definirlo en 5 principales conclusiones, aunque sabéis que hemos hecho diferentes subanálisis, pero yo creo que las principales lecciones o lo que hemos aprendido, que es lo que se pregunta en la charla, son lo que se resume aquí. En primer lugar, es lo que voy a intentar ir con datos pues desarrollando en las siguientes diapositivas. La primera conclusión es que el trasplante urgente con dispositivos de soporte circulatorio mecánico de corta duración es algo viable. Esto parece de perogrullo a día de hoy, pero en aquella época no era tan de perogrullo, porque lo hacíamos aquí y en pocos países más. De hecho, como sabéis, pues por ejemplo, Norteamérica ha copiado nuestro sistema de urgencia, que en aquella época, cuando empezábamos a hacerlo en España, tampoco era algo que era fácil de contar en otros ámbitos, porque todo el mundo lo que hacía era implantar dispositivos de larga duración, y aparte no teníamos los que tenemos ahora. Eran peores los resultados. Estos son los 1000 pacientes que en esta época incluimos en lista. Básicamente, los dispositivos en el principio de la época del registro, sobre todo utilizábamos el balón de contrapulsación, luego nos movimos durante este periodo 2010-2020 al final a mayor uso de dispositivos de flujo continuo como el Centrimac, y también empezábamos a utilizar algunas indicaciones de Impera, que en aquel momento lo que teníamos era Impera 5.0 e Impera CP, y a lo largo de todo el registro pues en torno a un 20-25% de indicaciones con ECMO, porque eran los pacientes más graves que no se podían asistir de otra manera. Los resultados principales del estudio, pues en términos de tasa total o media de trasplantes, en torno al 85% a lo largo de todo ese periodo, aunque con un tope de cerca de 90% de ratio de trasplante a corto plazo en la época final del registro, con excepción del año 2020, que estaba lógicamente perjudicado por la pandemia COVID. La mortalidad en lista global 13,9%, después de la inclusión en urgencia 0 o 1, aunque tendiendo al 10% en la fase final del registro, si excluimos, como digo, el año COVID, que es un año que un poco tergiversa todo. Lo que sí que veíamos es que la tasa de dar de alta a pacientes por recuperación sin haberlos trasplantado una vez que los habíamos metido previamente en lista era algo prácticamente anecdótico, y esto también pues hay análisis de la UNOS que concluyen algo parecido. Cuando listamos a alguien en urgencia para el trasplante cardíaco no nos cuestionamos si el paciente puede mejorar o no, y se puede dar de alta probablemente porque los pacientes están bien seleccionados. Los tiempos en espera del órgano, si solo consideramos la urgencia 0, pues una mediana en torno a 6-7 días durante todo el periodo del estudio, mientras que el balón de contrapulsación, urgencia 1, a partir del año 2014, motivado porque bajamos la indicación a una indicación solo de zona, pues dispararon los tiempos, y en el 2017, como sabéis, decidimos entre todos que ya no era un motivo para trasplantar en situación urgente y quitamos el balón de contrapulsación de las indicaciones. La segunda lección es que los resultados de trasplante urgente durante esta época fueron, digamos, aceptables. Tampoco creo que se pueda decir extraordinarios, porque veréis que había mortalidad, pero bueno, para el tipo de pacientes que trasplantábamos, pues sí, aceptables, ¿no? Aquí lo que se presenta básicamente en azul es la supervivencia post-trasplante a un año, y en rojo la supervivencia global desde que el paciente se pone en lista de espera urgente hasta que ha pasado un año. El resumen básicamente es que la supervivencia global es del 66% si consideramos todos los pacientes, y los pacientes que se han trasplantado 76%, con lo cual 24% de mortalidad el primer año, que por eso digo que es una mortalidad elevada, y por esto que los resultados se pueden considerar aceptables teniendo en cuenta que eran pacientes muy graves, muy críticos, todos en soporte mecánico de corta duración, pero bueno, probablemente aquí había un margen de mejora,
y bueno, sabéis que después se redefinieron los criterios, etcétera. Y una de las cuestiones que a mí personalmente me preocupaba mucho es saber cuáles eran los pacientes que realmente tenían mejor pronóstico, porque son los que deberíamos priorizar en esta situación. Por mucha tasa también, como sabéis, de efectos adversos posoperatorios precoces, 15-20% de disfunción primaria del injerto, que un poco lo que contó el doctor Vilchez esta mañana, pues en esta cohorte ya lo veíamos, pero aquí eran pacientes solo en urgencia, con lo cual es lógico que sea mayor, hasta el 40-50% con infección precoz y también tasas en 15-20% de reoperación. Lo que sí que aprendimos, y yo creo que es una conclusión muy importante del registro, es que es necesario que el paciente esté estable para poder ir a un trasplante cardíaco urgente. Teníamos ya algún estudio antecedente donde veíamos que los pacientes en situación de shock, intermax muy bajos, tenían mucha mortalidad si iban directamente al trasplante, y en el ASIST-C pudimos hacer un análisis multivariante donde no nos ha sorprendido que pues, la edad, el tener el lactato más elevado, la disfunción renal, la necesidad de soporte, terapia renal sustitutiva, la ventilación mecánica, las cifras elevadas de lactato, el índice vasoactivo enotrópico, etcétera, diferentes predictores, fueran marcadores muy potentes del riesgo de muerte durante y post-trasplante. ¿Vale? Hemos realizado, como sabéis, subanálisis en función de los niveles de lactato, del índice vasoactivo enotrópico, que después se incorporó a las indicaciones de urgencia, como también sabéis. Otra conclusión relevante es que los pacientes con ECMO son los pacientes que tienen más riesgo post-trasplante en comparación con otros tipos de dispositivos de soporte. Esto al principio, pues bueno, la interpretación fácil de estos resultados es, bueno, es que son los pacientes peores. Sí, son los pacientes peores, pero las publicaciones que han venido después, incluso análisis recientes del Dr. Zuckerman, etcétera, da la impresión de que llevar a un paciente en ECMO no solo es que un paciente sea peor, sino que como soporta al paciente el ECMO aumenta el riesgo, y sabemos que se correlaciona con el fracaso primario del injerto. Probablemente tiene que ver también con el tipo de soporte que da el ECMO y no solo con que el paciente esté peor, y por eso nos hemos movido a intentar que los pacientes no se trasplanten en ECMO, sino que se trasplanten otro tipo de dispositivos de soporte, y por ejemplo utilizamos mucho Impera 5.5, como sabéis. De hecho, en nuestros propios datos, no todos los pacientes que se llegaban al trasplante en ECMO tenían el mismo riesgo de muerte. Esto es un análisis específicamente dirigido a definir si el hecho de que el paciente, además de ECMO, tenía una descarga ventricular izquierda, ayudaba o no en algo en su pronóstico. Pues también apareció como un factor de riesgo protector independiente el que el ECMO no fuese el único tipo de soporte, sino que los pacientes que asociaban un balón o un Impera pues tenían menos riesgo post-trasplante. La última conclusión también es algo para reflexionar. El último análisis que habíamos publicado eran los resultados por el sexo del receptor. Me llamaba la atención que el sexo femenino, ser mujer como receptora, se asociaba de forma independiente con un mayor riesgo de mortalidad precoz, siendo pacientes más jóvenes, probablemente porque eran pacientes más graves, que se trasplantaban más en ECMO, probablemente por dificultades para hacer soporte con otro tipo de dispositivos, pero también que recibían peores donantes, lo cual esto sí que es un poco más difícil de explicar. Probablemente puede tener que ver con la situación de gravedad. Esto en su momento pues igual no lo sabemos explicar muy bien, pero hay análisis de otros sistemas de salud que también tienen conclusiones similares, con lo cual, pues como digo, es un motivo para la reflexión. Las conclusiones son estas 5 que ya he ido desgranando, no voy a insistir más, y simplemente pues un poco como colofón, sabéis que hemos cambiado los criterios en el año 2023 en esta conferencia de consenso que lideró el doctor Costello, y que, bueno, contento de contribuir pues con este estudio, este proyecto de investigación, porque alguna de las conclusiones que hemos llegado, pues yo las veo reflejadas en estos criterios. Bueno, una vez más, muchas gracias, y igual es la última vez que tengo la oportunidad de daros a todos las gracias, porque el estudio está cerrado. Vale. Sí, gracias, Eduardo. A continuación, bueno, pues Joe Costello nos va a hablar sobre el trasplante cardíaco urgente, cambio de criterios y resultados. Todos sabemos que este binomio está ahí interaccionando, y uno siempre se pregunta quién es primero, el huevo o la gallina, porque hemos ido sucesivamente a las reuniones del ONT a cambiar los criterios, y vemos que de repente determinados sistemas de asistencia circulatoria se disparan. Entonces queremos volver a cambiar los criterios para controlar esto. Yo creo que tú nos vas a dar un poco de luz sobre este efecto interactivo. Bueno, no sé si te voy a dar luz, pero bueno, por lo menos te voy a exponer lo que hemos observado.
¿no? Yo creo que los criterios de priorización deben cumplir estas características: justicia distributiva, priorizar los pacientes más graves y evitar futilidad, porque es un bien escaso, ¿no? El donante. ¿De dónde venimos? Pues esto ya lo ha presentado Eduardo. No me voy a extender, y esto nos llevó a hacer una conferencia de consenso en 2023, donde analizamos un poquito lo de la SIS-TC, que ya lo ha presentado Eduardo, y luego también hicimos algún análisis adicional de cara a ver un poquito, ¿no? Y lo que vimos es que, aunque no era significativo, pero si os fijáis aquí, ¿no?, los trasplantes selectivos los mejoramos. Sin embargo, los trasplantes urgentes no mejoraron y había una tendencia incluso a empeorar, lo cual fue uno de los motivos por el que sacamos estos criterios, ¿no? Y al final un poquito las conclusiones eran: cuanto mejor llegue el receptor al momento del trasplante, pensamos que el trasplante irá mejor. Por lo tanto, para esto establecimos unos criterios de fallo multiorgánico que ahora repasaremos, y luego lo que hicimos es que dividimos la emergencia cero en 0A y 0B. 0A son aquellos pacientes que necesitan un soporte biventricular, por lo tanto asumimos que están peores y por lo tanto tenemos que priorizarles y darles una salida antes, porque ya están en una situación peor, y como hemos visto, estos pacientes cuando se priorizan van mejor, los resultados son mejores, evidentemente en el electivo van mucho mejor. Y 0B, aquellos que están con un soporte univentricular. También hicimos otras cosas, pero para simplificar no voy a entrar más. Todo esto nos llevó, si nos fijamos aquí, en criterios de fallo multiorgánico, era el SOFA, ventilación mecánica más de 7 días, el BIS de más de 20, un score de miopatía inferior a 36 puntos del MRC y la necesidad de terapia de reemplazo renal. Entonces, no podías tener estos datos en el momento de inclusión en lista, y luego esto lo tenías que ir actualizando para que tampoco se cumplieran en el momento del trasplante. ¿Qué es el SOFA? Pues el SOFA nos evalúa este fracaso multiorgánico de una forma multiorgánica: sistema nervioso central, renal, hepático, coagulación, respiratorio y cardiovascular. Recientemente se ha enviado a publicar este artículo de Raquel. Quiero recordar que fue en la SET de Bilbao, donde Luis y yo dimos un largo camino y discutimos varios proyectos. Uno fue el Combi, que ya ha salido, y otro fue este, que hábilmente lo designaron Presagio, le dieron un nombre así muy rimbombante. Y aquí lo que se analizó fue todos los pacientes de 2020 a 2024 que iban al trasplante en emergencia. Y aquí podemos ver un poquito los criterios, ¿no?, qué pacientes analizamos, y podemos ver que muchos de ellos estaban con una ECMO, es decir, hasta un 18% llevaban una ECMO, pero vemos que el soporte con asistencia biventricular era del 21%, es decir, bastante similar al soporte con ECMO. Es decir, aquí se refleja que habíamos huido un poquito de la ECMO y estábamos intentando trasplantar estos pacientes con soporte biventricular porque pensamos que era una mejor estrategia, ¿no? Y además también teníamos una limitación de tiempo, aquellos pacientes que estaban en ECMO, y esa limitación era entre 7 y 10 días. En cuanto a buscar si realmente estos criterios de fallo multiorgánico que nos habíamos inventado realmente reflejaban, ¿no?, un mayor riesgo, aquí se evaluó. Aquí podemos ver los pacientes en el momento de inclusión en lista y en el momento del trasplante, es decir, lo miramos en estos dos momentos. ¿Qué SOFA tenían? Vemos que el SOFA era de 4,5 y 3 en el momento del trasplante, es decir, mejora ligeramente. Pacientes con ultrafiltración, 4,6% versus 4. Ventilación mecánica, vemos que pacientes en ventilación mecánica, el
77% estaban en el momento de inclusión y 78% en el momento de trasplante. En cuanto a la fuerza muscular, menos de 36, vemos que era 32%, 36% en el momento del trasplante, y las drogas no cambiaron mucho. ¿Qué asociación tenían estos factores con la mortalidad intrahospitalaria? En el momento de inclusión en lista vemos que el SOFA estadísticamente no es significativo, pero sí que parece que influye en cuanto a la mortalidad intrahospitalaria, pero en el momento del trasplante tener un SOFA de 6,11 en comparación con un SOFA inferior a 5 sí que es predictor de mayor mortalidad intrahospitalaria. Miopatía, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Drogas vasoactivas tampoco se vio nada, y días en ventilación mecánica claramente influye. El número de pacientes con ultrafiltración era muy bajo y no se vieron diferencias estadísticamente significativas. ¿Cómo ha influido este cambio de criterios en cómo estamos incorporando a los pacientes a lista de espera de trasplante? Pues es verdad que tenemos cada vez más trasplantes, tenemos una situación que nos ha aumentado el número de donantes en el contexto del auge de la donación en asistolia cardíaca, y esto ha implicado que hacemos más trasplantes, pero las urgencias tampoco se han disparado, que es lo que comentaba Paco, ¿no? Más o menos estamos en el mismo porcentaje de urgencias, pero lo que sí que hemos conseguido, ¿no?, a partir del 2023 es aumentar las probabilidades de que te trasplantes tanto en electivo como en trasplante urgente. Por lo tanto, esto parece que es positivo. Si miramos a los números de días en lista de espera, a partir del 2023 vemos que claramente hay un descenso en el número de días en lista de espera. Y sobre todo pues es a expensas de una reducción en lista de espera en trasplante urgente. Aquí están mezclados 0A y 0B. El impacto de los criterios en cuanto a, en este caso, este análisis lo presentó Paco en la reunión de consenso que tuvimos en febrero, y aquí analizó los pacientes de 2020 a 2025 y analizó qué factores estaban asociados con mortalidad intrahospitalaria a 30 días y disfunción primaria del injerto. Y vemos, ¿no?, etiología isquémica, la ECMO. La ECMO sale siempre. Por lo tanto, ¿no?, esto parece que es algo más que solo que el paciente está mal. O sea, claramente trasplantar con ECMO parece que no es la mejor opción. Cirugía previa, tiempo de isquemia y los criterios, ¿no?, de los pacientes que recibieron un trasplante después del cambio de criterios tienen menor mortalidad. Por lo tanto, esto parece que es positivo. ¿Y hacia dónde vamos? Pues si miramos qué pacientes hicimos en emergencia en 2025, vemos, ¿no?, la mayoría eran emergencias grado 0. Si miramos a las grado 1, que había pocas, ¿no?, vemos que la mayoría eran pacientes univentriculares con tratamiento farmacológico, asistencias de media y larga distancia disfuncionantes, alguna miocardiopatía restrictiva, pero poca cosa. Y si miramos luego 0A, 0B, miramos inicialmente 0B, de menos a más, miramos que realmente en 2025 la mayoría de estos pacientes que están con un soporte univentricular están con un Impella 5.5, seguido de Centrimag, ¿no?, y el resto pues poquita cosa. Si miramos, y esto es parecido a lo que ha pasado en Estados Unidos, si miramos a los pacientes en emergencia 0A, lo que hemos hecho es menos Centrimags y más ECMOs VAs, porque claro, los tiempos son menores, por lo tanto tenemos más margen de trasplantar ese paciente y estamos utilizando más la ECMO. Por lo tanto, ¿cuáles son mis conclusiones? Tras el cambio de criterio,
Es muy importante evitar ir al trasplante con fracaso multiorgánico, ¿no? Los datos de Raquel refuerzan esto, ¿no? Te interesa sofas menores y evitar ventilación mecánica. Yo creo que esto es algo que tenemos que intentar hacer por todos los medios. Si estás con ventilación mecánica, hay que quitarle esa ventilación mecánica. No puede estar en lista con ventilación mecánica porque sabemos que van peor. Estabilizar los trasplantes, ¿no? Se han estabilizado los trasplantes en emergencias, pero a expensas de un aumento de ECMO-VA. Tenemos que analizar muy bien que esto no nos vaya a impactar nuestros resultados. Hemos conseguido reducir los tiempos globales en lista de espera con una mejoría en la supervivencia precoz. Por lo tanto, parece que los criterios han funcionado. Pero es fundamental hacer una evaluación reglada el próximo año de realmente cómo han influido estos criterios y reanalizar para ver si estos criterios hay que cambiarlos o no. Gracias. Muchas gracias, John. Y ahora creo que tenemos al doctor Lebreton, ¿verdad? Dr. Lebreton, how are you? From Napitié? Nice, it's okay. Okay, thank you very much. Do you hear me? It's okay Yes, for you? yes. Okay. Okay. You see my slide? Yes. Okay. So thank you very much, first of all, for your kind invitation. And I'm so sorry, and excuse me, but I can't be there today with you in La Coruña because I was on call this night and I did an heart transplantation, so it was not possible for me to be on time today to reach you in La Coruña. But thank you very much for your invitation, and thank you, Marisa, for this kind invitation. So I will try to share with you in a few minutes our experience about ECMO as a temporary circulatory support, and especially in the transplantation field. And I will try to share with you what we have learned with the time. My presentation will just be about VA ECMO because we have a huge experience with VA ECMO, and you will see that in France we have a liberal use of ECMO, especially for transplantation and ECMO support, and we don't really have free access for other devices, especially for Impella, apart Impella CP, because Impella 5.5 in France is not reimbursed and very expensive. So in our strategy, we use ECMO as a gold standard for advanced cardiogenic shock. So in our experience in Pitié-Salpêtrière Hospital, we have a quite big experience with VA ECMO. We perform each year more than 500 ECMO implantation and 90 heart transplantation. A lot of this transplantation, about 40% under VA ECMO, and 50 VAD each year. So maybe you can consider that more than 500 VA ECMO each year, it's crazy. Or maybe this guy is a liar. I'm not a liar, but maybe we are a little bit crazy to implant so many ECMO. But in fact, it's because we develop in La Pitié in Paris a mobile ECMO program, and we have a team dedicated for that. With a surgeon and a perfusionist, and we perform ECMO implantation in the Greater Paris for patients in cardiogenic shock. So sometimes in remote institution, we go to implant an ECMO for a patient with myocardial infarction, and we perform the repatriation in La Pitié-Salpêtrière Hospital in ICU. So this is why we have a so big program of VA ECMO. And what you have to consider also is that, as I said previously, we have no reimbursement for Impella, but in France we perform transplantation and ECMO support since a very, very long time with a high priority level on the waiting list. So it's also important to consider in our strategy.
But when we discuss of VA ECMO, what we speak of a lot of things very, very different, and it's important to know of what are we talking about. And we reported 2 years ago in the JAC a result in function of different etiologies, because result could be very, very different in function of several etiologies of the cardiogenic shock. And you see there, by example, our population and now a result. You see, results are totally different in function of the etiology. By example, pulmonary embolism, you see that VA ECMO is very efficient in such an indication. Same thing for myocarditis. For myocardial infarction, it's not exactly the same thing. And on this slide, I reported the 30 days survival under ECMO support and also the hospital survival. You see that it's a little bit different because probably it depends on the management and of the strategy, the winning strategy for this patient. And more, you see in the top of the slide, in the top of the curves, you see numbers in blue and in red. In blue, this is the rate of patient in this for this etiology with an heart transplantation, and in red, patient bridge to another bridge, which is the VAD. And you see that this is the same thing. For this patient, we have different strategies. By example, and it's quite normal and very logic, I think, for dilated cardiomyopathy, you see that the hospital survival is about 55%, which is not very, very good. But these patients are in a very, very decompensated and advanced heart failure. But you see that finally, all of these patients who survived under VA ECMO are patients transplanted, 28%, or implanted with a VAD, 20%. And as I said previously, we perform in France transplantation under ECMO support since a very long time, and we published in La Pitié-Salpêtrière a result a few years ago in critical care medicine, and you see this result on this slide. We did a comparison between the patient transplanted under ECMO support and patient transplanted without ECMO support in our experience. And you see about 400 patients transplanted, you see that result of transplantation under ECMO support as quite good in comparison of patients transplanted without ECMO. Our 1 year survival is about 80%. This is a result in France because we accept a lot of marginal donors and we transplant patients in very critical situations, especially in their ECMO support. In France, about 40% of the patients are transplanted under VA ECMO support. And you see that the result at 1 year is 85%, which is not so bad for such a population. And you see there is no significant difference, but probably a trend to better result for patients transplanted under ECMO support. Probably also because some of these patients are very new in the heart failure history in comparison of patients without ECMO, which are patients with a very, very advanced terminal heart failure. But when you look in other experience in the world, especially in the US, when they changed their allocation policy a few years ago, when they make possible transplantation under ECMO support with a high priority level, they reported poor result under ECMO support, and they reported that they have a lower result with transplantation under ECMO support in comparison of patients transplanted without ECMO. And they said it was unintended consequence of this change. Unintended maybe, but in my opinion, not unexpected. Because if you look at result in France, we had this experience in the past. Before 2012, as you can see on this slide, on the left part of this slide, you see that the result of transplantation under ECMO support were not very good. We have poor result under ECMO support, and this result were lower of the result with patients transplanted without ECMO. But after 2012, you see that we change our management, and you see that we change our result. And you see that transplantation and ECMO support, our results are good, quite good, with no significant difference
with the patient transplanted without ECMO. And for patient without ECMO, you see that result before 2012 and after 2012 are the same. So we just change our management of patient under ECMO support. So what did we change to have such result? You have on this slide what we changed. I summarized on this slide what we changed in our management. First of all, we changed our candidate selection. We decided to refer for transplantation patient under ECMO support just without mechanical ventilation, just patient awake with mechanical ventilation, without mechanical ventilation. So we perform extubation for the patient under VA ECMO as soon as possible if we want to go for an heart transplantation. The second point is that we refer for transplantation under ECMO support patient with just heart failure. No other patient, with patient with no other organ failure, no renal failure, no hepatic failure. If the patient has other organ failure, is not referred for an heart transplantation. Last but not least, because probably this is also very, very important to consider, we have a limitation in terms of ECMO duration to refer the patient under ECMO support. In our system, which is a scoring system, it's not possible to refer a patient for an heart transplantation after 15 days. After 15 days under ECMO support, the score of the patient is 0. So it's not possible for him to be referred for an heart transplantation. So we have to switch to a VAD for this patient. And in our scoring system, the score decrease after 12 days. So in other words, if you have a patient under ECMO support, we have to perform his transplantation in the 12 first day. After 12 days, you decrease your score, so it's not really possible to have an access for the transplantation. So we switch the patient to the VAD as soon as possible. The other things we change, and which is, I think, very, very, very important to improve our result, is our ECMO management. First, I said we have awake ECMO. Patients are extubated without mechanical ventilation under VA ECMO. But also we use peripheral ECMO. This is the gold standard in our institution. More than, I can say 100% of the patients are under peripheral ECMO, but 99% are under peripheral ECMO. Central ECMO is something very, very exceptional. So we use a femoral approach with systematic reperfusion catheter, systematic for all the patients. We have a catheter, a reperfusion catheter for the limb to avoid ischemic complication. And what changed a lot of things also is that we changed cannulation strategy. Now we use as a gold standard a percutaneous approach. Previously we did surgical cannulation, and now just percutaneous cannulation. You see on this slide we did a comparison between patient cannulated with a surgical approach and patient with a percutaneous approach. We did a matching with a propensity score, and you see that with a percutaneous approach we have a better survival and we have less infection that we have with surgical approach. We had an issue which was about vascular complication and bleeding during the decannulation, but now we solved this issue with the use of MANTA device, and we published our result in critical care medicine the last month. And with the use of a MANTA device, now we have a full percutaneous strategy for the cannulation and for the decannulation, and with exceptional infection of the VA ECMO, and we improve our result with such a strategy. The other point is that about left ventricle unloading, because as you know, left ventricle afterload is an issue in VA ECMO. So we systematically add a balloon pump for VA ECMO. Not systematically, but very, very often when we have no ejection. But for patient we refer for transplantation, most of the time there is a balloon pump. And it's something which is very, very efficient as a prophylactic approach to avoid pulmonary edema
We published this experience a few years ago, and now this is something we use routinely because we decrease our rate of pulmonary edema under VA ECMO, and we improved the survival rate. And it's something which is now very well published and reported in the literature. Sometimes, because we use it as a prophylactic approach, it's not sufficient, and in despite of this balloon pump added to the VA ECMO, we have pulmonary edema and sludge in the left ventricle. So in such situation, we had an Impella, which is very efficient to have an active left ventricular unloading, but we had an Impella CP because we don't have Impella 5.5 in France. So we use Impella CP to unload left ventricle. It's very efficient to unload the left ventricle. It's very well documented and reported in the literature. Probably also because it improves the pulmonary flow, and maintaining a flow in the pulmonary vessel, probably this is the key point, and this is also why it improved the survival for patients under VA ECMO, as it was reported by several publications in the literature. And last but not least, what we do is that when we perform a transplantation under ECMO support, we keep the ECMO, the VA ECMO, post-operatively after the transplantation to maintain a circulatory support during few days to prevent multi-organ failure or several other things. Because in our experience in the past, when we perform transplantation under VA ECMO, we remove this VA ECMO when we had no PGD. But finally, sometimes few hours later or 1 day later, we had to put a new ECMO, and it was in a critical situation with poor result because the patient did cardioplegia, vasoplegia, or several other things. So now we decided it's our policy, and it's like that in France, in now a lot of institutions, when we perform transplantation under VA ECMO support, we keep the ECMO after the transplantation as a prophylactic approach to avoid worsening of the patient, and we remove it a few days later, and sometimes we keep the ECMO in despite of no PGD. I say that because it's important to keep in mind, because when we look at result, especially in international publication, the rate of PGD in France is quite high, because ECMO after transplantation is a criteria for severe PGD. But finally, a lot of these patients have just an ECMO because it's our policy. It's not because of a PGD, of a severe PGD. But rate of severe PGD in France, because of a VA ECMO, is about 40%, which is quite high. But rate of transplantation in France under ECMO support is about 30 to 40%. So it's quite the same thing. It's because we perform a lot of transplantation under ECMO support, and we decide to keep the ECMO after the transplantation. But we think it's also one of the tricky points to have quite good result of transplantation under ECMO support for such patient. So to conclude about VA ECMO, first of all, VA ECMO is just a symptomatic treatment of cardiogenic shock. It's not a magic weapon, and it's an efficient circulatory support with a lot of limitation, with vascular complication, ischemic complication, left ventricle afterload, infection. Okay, but improving our management of with the VA ECMO. I'm sorry for this animation, but what we do is now we have a we just perform peripheral ECMO with systematic reperfusion, and also with percutaneous approach, left ventricular unloading with a balloon pump. We have a good result, and we improve our result under VA ECMO support. And as you see now, result of transplantation under ECMO support are about 80 to 85% of 1 year survival, which is similar with the other result of transplantation in France. So we think it's a quite good strategy, and ECMO is just a symptomatic treatment to avoid for the patient to die. So this is what I can share with you today about our experience with the VA ECMO. Thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Le Breton, for your impressive results with ECMO therapy.
So I think we will do the questions at the end of the Thanks. lectures. Okay. Keep online. Y el siguiente ponente es Manuel Gómez Bueno, que nos va a hablar de la otra pata de la asistencia circulatoria, en este caso ya sin oxigenador, y es la asistencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta presentación obviamente no voy a hablar de las ventajas de la asistencia ventricular. Todos yo creo que tenemos clarísimo que nos ha cambiado un poco el manejo de los pacientes con IC avanzada y que es un arsenal terapéutico fundamental hoy por hoy, pero a mí me toca hablar en el escenario del paciente como puente al trasplante cardíaco, ¿no? Yo creo que después de todas las presentaciones que hemos tenido esta mañana está clarísimo que en nuestro medio el trasplante cardíaco pues es una ventaja y un privilegio, y tenemos la suerte de decir que prácticamente cualquier paciente candidato a trasplante cardíaco se trasplanta en España. Eso es así, tenemos el récord en el último año de trasplante cardíaco, 48 días de mediana en lista de espera, algo inimaginable en muchos otros países, 19 días en paciente que se pone en alerta cero, el 83% de todos los pacientes que se listan en urgencia se acaban trasplantando, un 2% de mortalidad en lista. Yo creo que está claro que en España paciente por lo civil o por lo penal o por la vía urgente o por la electiva, el paciente candidato a trasplante, la mayoría se acaba trasplantando y, como hemos visto, con buenos resultados. En ese escenario tiene sentido hablar del paciente como asistencia a larga duración como puente al trasplante. Pues los resultados ahí están, y la evidencia, lo que nos dicen de los registros, este es el registro español, es que esa indicación o esa etiqueta de paciente que ya está en lista de trasplante y en lo que el que decidimos poner una asistencia de larga duración, pues es algo que cada vez es más excepcional y más marginal. No he querido destripar los datos del 2025, que los comentaremos próximamente, pero el año pasado solo 3 pacientes en España se trasplantaron se puso una asistencia ventricular como puente al trasplante cardíaco, ¿no? Creo que eso lo dice todo. O sea, probablemente no sé si tiene sentido de hablar como tal, como dice la ISHLT, paciente LVAD como puente al trasplante, paciente que ya está en lista. Pero yo quiero abrir aquí un poco el debate y que luego podemos discutir de otros escenarios en los que pacientes sí candidatos a un trasplante podrían beneficiarse de una asistencia de larga duración. El primero probablemente pues es el que menos y el que cada vez más menos, pero yo creo que todavía tiene sitio. Un paciente en lista de espera que está en lista de trasplante cardíaco, y yo creo que a veces nos ocurre esto. En estos pacientes todos tenemos pacientes que ponemos en lista y que ya de entrada sabemos que va a ser difícil que llegue por la vía electiva a un trasplante, ¿no? Se me ocurre el paciente del grupo 0, por ejemplo, que nosotros tenemos pacientes que llevan más de un año en lista electiva y no se trasplanta. Se ha hablado aquí esta mañana de pacientes sensibilizados, paciente con tamaño, superficie corporal muy grande. Bueno, se me ocurren varios pacientes que yo ya cuando lo pongo en lista sé que me va a costar mucho que llegue al trasplante por la vía electiva. Y llega un momento donde el paciente veo que se va deteriorando y voy a tener que decir si ponerle una corta duración, que como hemos visto es una buena elección, o moverle hacia una asistencia de larga duración. No hablo ya incluso del paciente que está con un ECMO o con un Impela, por ejemplo, 0B, y que hay 4 pacientes por delante. Yo sé que ese paciente ya tengo que cambiar el chip porque probablemente no llegue a un trasplante, incluso por la vía urgente, ¿no? Yo creo que ahí todavía hay un pequeño campo para la asistencia ventricular izquierda como puente al trasplante cardíaco, sobre todo en ese paciente incluso mayor, 65 años, que ya hemos visto que las asistencias van muy parecidas en resultados al trasplante, o pacientes que tienen buen ventrículo derecho, ¿no? Yo creo que ahí sí que todavía hay margen para la asistencia como puente al trasplante.
Esto es lo del grupo 0, que como veis incluso la propia ONT nos dice son pacientes que nos cuesta mucho más trasplantar por la vía electiva, ¿no? Luego el otro escenario, ya muy bien conocido y reconocido, que es prácticamente hoy por hoy junto a la terapia de destino, el escenario más contemplado en los registros de asistencia ventricular, es ese paciente que tiene una contraindicación relativa o potencialmente mejorable para un trasplante cardíaco. Yo creo que el escenario más frecuente pues es el paciente con hipertensión pulmonar que después de maniobras no conseguimos llevarle unos parámetros de la trasplantabilidad, ¿no? Yo creo que hay otros escenarios, como pueden ver ahí, estos son datos del registro español, en los pacientes en los que se implantó una asistencia ventricular como puente a la candidatura. Ahí veis los motivos, la hipertensión pulmonar el principal, pero hay otros problemas potencialmente reversibles en los que pacientes candidatos en un segundo tiempo a trasplante o a trasplante se podría también plantear una asistencia de larga duración, ¿no? Esto es un trabajo que a mí me gusta mucho y siempre lo pongo, que ya tiene unos años, porque demuestra que la mayoría, en este caso era el 100% de los pacientes, bueno, algunas series no llegan al 100% de pacientes con hipertensión pulmonar pre y postcapilar secundaria a fallo izquierdo, incluso partiendo de resistencias muy elevadas, por encima de 5, con un tiempo de asistencia ventricular izquierda de unas semanas, a veces pocas semanas, el paciente entra en criterios de trasplantabilidad para hacer un trasplante cardíaco. Otra cosa es que algunos de esos pacientes, cuando ya conseguimos, como vemos en el registro español, cuando conseguimos revertir esa hipertensión pulmonar, están también con la asistencia que ya decidimos dejarle con ella. Pero bueno, el objetivo se consigue en la mayoría de los pacientes como puente a la candidatura al trasplante. Otro escenario, es el segundo escenario más frecuente como puente a la candidatura en España, pues es el paciente con exceso de peso, en el que ha sido muy debatido si en estos pacientes poner una asistencia ventricular izquierda. Hoy por hoy, con las medidas que tenemos, cirugías, análogos de GLP-1, fármacos, educación, también muchos de ellos conseguimos que pierdan peso y ponerles en una situación más favorable para hacer un trasplante cardíaco. Ese sería otro escenario para poner una asistencia ventricular como puente a un futuro trasplante cardíaco, ¿no? Y luego cada vez se está poniendo más de moda lo que se llama de la estrategia secuencial de terapia, que daría para un simposium completo, algo de lo que se está hablando últimamente mucho, es de si en pacientes jóvenes podríamos plantear el ganar tiempo con una asistencia ventricular izquierda para más adelante plantear el trasplante, ¿no? Esto está basado en 2 papers que han salido este año, que les invito a leer porque la verdad que está muy bien, unos del grupo de Uriel, donde han creado un poco la base para defender esta estrategia, que es lo primero, analizar en los registros americanos un poco qué pasa con los pacientes, comparando los HeartMate-3 con el trasplante con un propensity score en pacientes por debajo de 50 años, y lo que ellos ven que la supervivencia a 2 años es muy similar en ambos estrategias, HeartMate-3 o trasplante. Sí que es verdad que bueno, no analiza mucho la calidad de vida, que sería discutible, y lo que sí ven es que a favor de LVAD, pues probablemente tiene que haber menos infecciones, menos deterioro de la función renal, y probablemente a favor del trasplante, pues sobre todo el ictus, que a pesar de que los números han bajado, todavía sigue siendo una complicación reseñable, ¿no? Eso, como digo, abre un segundo paper que también les invito a leer, muy interesante. Es una reflexión internacional, intenta un poco validar o de alguna forma incentivar a tomar en cuenta esta posible estrategia, y la defiende pues un poco con lo que hemos hablado, ¿no? El trasplante empieza un reloj biológico, lo llaman así, de inmunosupresor. En el momento que se hace el trasplante sabemos que empieza a haber complicaciones derivadas de la inmunosupresión, y eso se podría retrasar unos añitos poniendo primero una asistencia ventricular, y eso haría una ganancia total de vida pues de unos cuantos años, ¿no? Eso es algo que se está discutiendo ahora mucho,
Y bueno, yo creo que es algo que todavía está sobre la mesa. En mi opinión, si queréis luego lo hablamos, yo creo que es una estrategia que sí que hay que plantear a los pacientes, pero que todavía hay que hablar de calidad de vida, de muchos más factores que no solo son la ganancia de vida. Y ya el último escenario, que también es algo de lo que se está hablando mucho últimamente, es que algunos de los pacientes en los que estamos trasplantando ahora mismo, probablemente su cardiopatía es potencialmente reversible, ¿no? Y entonces, como digo, una descarga de ventrículo izquierdo durante un tiempo podría ayudar a recuperar ese corazón y ahorrarle al paciente ese trasplante, ¿no? Eso se está hablando últimamente, sobre todo en pacientes más jóvenes, con miocardiopatías no isquémicas, ventrículos poco dilatados, etcétera, ¿no? Entonces, eso también hay varios estudios, hay algún registro, y el protocolo RESTAGE de la doctora Birks, en la que demuestra que en pacientes seleccionados, miocardiopatías no isquémicas, pacientes de poco tiempo de insuficiencia cardíaca, pacientes más bien jóvenes, un protocolo intensivo con una asistencia ventricular, tratamiento óptimo de insuficiencia cardíaca, hasta en un 50% recupera o mejora la función ventricular hasta poder retirar una asistencia ventricular. Eso solo lo hacen en pocos hospitales, pero lo que sí es verdad, y también en el registro español, es que cuando miramos los ecocardiogramas en los años siguientes al implante de la asistencia, hasta un 15% de los pacientes tienen reseñado ecocardiogramas con FEBIS por encima de un 40%, ¿no? Es verdad que en España solo se han retirado 2 o 3 asistencias ventriculares, pero si realmente nos atreviéramos, probablemente muchos corazones los hemos conseguido mejorar o recuperar, y se podría plantear en la retirada de la asistencia ventricular, ¿no? Con todo esto, pues yo creo que, a pesar de que el trasplante en España sigue siendo hoy la opción de elección en la IC avanzada en la mayoría de los pacientes, todavía creo que hay cierto papel para la asistencia ventricular de larga duración en pacientes candidatos a trasplante cardíaco en algún momento, probablemente para estabilizar al paciente en situación de pretrasplante que va mal, se va deteriorando, podríamos estabilizar y dar tiempo para un siguiente trasplante, o para mejorar alguna complicación o contraindicación para plantear o no un trasplante en el futuro. La estrategia de ganar tiempo en gente joven, que ahí está y de la que vamos a hablar mucho en los próximos años, y recordar que algunos de esos pacientes que trasplantamos probablemente tendrían chance de recuperar el corazón con una descarga adecuada y un tratamiento médico durante un tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Ya? Sí. Muchas gracias. Bueno, invitamos a los ponentes a acompañarnos aquí para iniciar el turno de preguntas. Doctor Rabao. Quería fundamentalmente agradeceros, me ha parecido magníficas vuestras conferencias, pero a Joe y a Eduardo quería hacer una pregunta. ¿Creéis que con los datos que habéis presentado debemos continuar priorizando los pacientes en ECMO? Sí. Yo creo que sí, porque realmente, ¿no?, muchos de estos pacientes reciben una ECMO, ¿no?, por una situación de fallo ventricular severo, y si les trasplantas en unas condiciones, ¿no?, creo que la presentación luego, ¿no?, que ha hecho Guillaume, ¿no?, también ha sido importante. Bueno, son sus datos, ¿no?, y ellos nos animan, ¿no?, ¿no? Con esos datos de Francia, claramente la opción de ECMO no es una mala opción para ellos. Entonces yo creo que al final se trata que la ECMO seguro que influye, pero yo creo que tener una ECMO no debería descalificarte de poder ir al trasplante, ¿no? Un punto clave: todos extubados, todos sin fracaso renal, todos en una situación, ¿no?, evitar el fracaso multiorgánico, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Que evidentemente la ECMO tiene algo más, puede tener algo más, seguro, pero creo que si no, ¿qué haces? Tienes que hacer un puente con una asistencia biventricular,
Bueno, un Impela, pero si lleva una ECMO, o sea, si puedes hacer un cambio a un Impela, te lo compro. Pero hay pacientes que no puedes hacer un cambio a un Impela, porque tiene un fallo biventricular. Con lo cual, en estos, yo creo, y sabemos que el Impela tampoco es cero complicaciones, es otro cacharro que también puede tener sus complicaciones y de hecho te baja de 0A a 0B. Más tiempo, o sea... ¿Qué opinas? Sí, a ver, yo quiero decir, todo o nada no puede ser, ¿no? Es decir, excluir la posibilidad... Sí, excluir la posibilidad en cualquier situación de hacer trasplante en ECMO, yo creo que no. Otra cosa es que yo creo que sí que hay que limitarlo, pero nosotros tenemos que limitar nosotros mismos. Y el tema es, entonces vemos que hay experiencias donde se pueden mejorar los resultados, haciendo una buena descarga del ventrículo izquierdo, teniendo el paciente extubado, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Sin complicaciones, etcétera. Yo sí que creo que reflexionando sobre estos resultados, al que se pueda pasar a un Impela 5.5 para ganar más tiempo, mejorar la rehabilitación, etcétera, yo creo que debemos ser proactivos. El problema es que no debes caer en la comodidad de trasplantar a un paciente en ECMO, que es distinto. O sea, es como es muy cómodo, lo pongo en urgencia cero y aparece en 2 días el donante. Yo creo que ahí no debemos caer en eso. O sea, el paciente tiene que estar en condiciones óptimas. Y yo creo que siempre que se pueda pasar, yo sí haría el siguiente puente, ¿eh? Lo tengo claro. Los resultados que ha presentado yo, incluso en situaciones óptimas, sí, los resultados del ECMO son peores. Es decir, 20% ventilación mecánica de todas las urgencias. Habría que analizar cuántos de esos son los que tienen una ECMO. O sea, seguramente es mejorable. Entonces no estamos siguiendo los criterios que hemos puesto. Los criterios son ventilación mecánica más de 7 días. O sea, no estamos siguiendo los criterios. Quizás tenemos que cambiar los criterios. One question that I think we're all struggling a little bit with, and I would like to hear your thoughts on that, and maybe if Dr. Le Breton is still online, also his thoughts. When you have a patient on ECMO, when do you decide to go for transplant, and when do you decide to put an LVAD into these patients as a permanent assist? Are there clear guidelines in your countries, Spain and France, or is it a gut feeling? Is it the philosophy of the cardiologists or surgeons? Is there a clear understanding what patient should go down that road or that road? I think we can decide there's a road to nowhere if there's multi-organ failure and so on, but I think one of the toughest questions, when should we go for that and a transplant? In patients who are potential transplant candidates, if it's a 75-year plus, then most probably there will be destination therapy for a VAD, but this would be interesting to see what your philosophies are. The question was for me, I think, yes? Yes. It's difficult because finally we discuss each case during our meeting, and we have not very strict criteria. We discuss in function of a lot of things, in function of the patient. Is he eligible for an heart transplantation with a good clinical status, no renal failure, no mechanical ventilation, everything, and we want to go as soon as possible to the transplantation because if the patient is under ECMO support and was not ready to be referred for the transplantation before 1 week, we refer the patient for another strategy. We refer for the transplantation patient under ECMO support as soon as possible. If they have no access to the transplant in few days, this patient are referred for another strategy, especially for patients when we don't have the pre-transplant exam, we prefer to refer the patient for another strategy. The other point we consider most of the time is the size of the patient, the blood group, so it's access to the transplant. When we see, by example, that we have a patient of a big patient,
like an Austrian patient, by example, very big. In such a situation with a blood group not and in this situation we know that the patient who won't have a good access for the transplant, we refer the patient for another strategy. I think that when we put an ECMO, what is important to consider is that we have to remove this ECMO as soon as possible with a transplant or with another device, or if it's possible to remove the ECMO, it's the best option, but as soon as possible. So we decide quickly what is the best for the patient in our opinion, but maybe sometimes it's not a good option. When the patient is new in the heart failure, results are sometimes very good, but when we think that maybe there is a chance of recovery, we prefer to refer the patient for a VAD, especially for patients with myocardial infarction, by example. When the patient has just a left ventricle failure, we prefer to refer for the VAD, and we prefer to keep for transplantation patients with biventricular failure, because we know that biventricular support is not really perfect. Probably it's not a very good answer for you, but we discuss such situation each week during our meeting. Yes. I think in Spain we do something very similar to that. You have to evaluate individually. I think the size of the LV is critical, the size of the patient, the risk of having RV failure, also the risk of going straight from ECMO to LVAD. We know it's risky. It's not going to be easy. So if the patient can go to heart transplant, that may be an option. I think the LVAD also gives you the option to, if you think there is risk of non-compliance, if there are risks regarding whether that patient is a candidate to transplant or not, I think if the LV is huge, good RV, hey, maybe that's just give him the LVAD, see how he does, and and that way you won't be put in a heart transplant. The experience in the US with young patients points to that. They're doing heart transplant where compliance, may not be the best option. The LVAD gives you time to wait. So, it's not an easy answer. Marta? I was a little worried to learn that we are moving away from bridging patients to transplant with HeartMate 3. Really, I was not aware of that. And to me, it's really worrisome that we discuss whether to bridge someone as an emergency versus HeartMate 3. Like, if you have the chance to put someone who is already on the list and place a HeartMate 3 on them instead of putting them through the emergency list, I think that's the way to go, because we all have patients in the elective transplant list waiting to get that transplant who are not HeartMate 3 candidates. So I think that's a misuse of organs that we may need to rethink about. Totalmente de acuerdo, Marta. O sea, es difícil cambiar la decisión cuando ya tienes un paciente en lista, y en España eso no se hace. O sea, prácticamente el paciente que ya está en lista se acaba trasplantando. Sí, es un problema. Así es. Bueno, pues una ultimísima que me han dado ya el toque de atención. Okay, well, I would like just to say one thing. The idea of bridge to transplant is to give the patient the opportunity to get a transplant. Okay, this is the main goal. But I think we should go ahead and try that the patient are on the waiting list with a device, any device. They should have the same result as an elective patient. Otherwise, we are not doing the things right. And this is why I'm so thinking about this. That if we are not getting the same result, I don't say that now they are not, but in the future they should be. That's very, very important in order to obtain the same result. Just one comment. The analysis Paco did of the Spanish registry showed that for the last 5 years, being urgent transplant does not imply worse prognosis.
in the acute phase. That's the data from Spain. So we are doing that. Not the same, but we are not having the same result as elective patients. Yes. Emergency no, that's the analysis. That's what the statistics say. One last question for my friends. Me gustaría, tú has mencionado que el próximo año le tenemos que dar una vuelta a los criterios de urgencia y Edu, me gustaría que nos anunciaras que si tú ahora pudieras cambiar algo de los criterios actuales, Edu, ¿qué cambiaríais? A ver, yo creo que una cuestión a discutir es la ventilación mecánica, si hay los 7 días o no, porque eso ya creo que yo lo anticipó, pues es una cuestión que tenemos que discutir. Y la otra cuestión es si para los pacientes, como por ejemplo ECMO, hay que volver a poner un límite máximo, porque en Francia, por ejemplo, va bien porque está en poco tiempo en lista, ¿no? Entonces eso lo tuvimos, lo retiramos por no hacer diferencias con el soporte ventricular, pero bueno, en vista de estos últimos resultados, igual tenemos que replantearlo, así a corto plazo en relación con el tema de dispositivos. Bueno, es hilar fino, tampoco son cambios ahí demasiado calado, pero tenemos que ver los datos, claro. Bueno, pues muchas gracias a todos por las ponencias y damos por finalizada la mesa. Gracias.